Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Compuestos aromáticos. Aquí les dejamos la tabla de contenidos. En 1825, Michael Faraday aisló por primera vez el compuesto que hoy conocemos como benceno. Al benceno lo pudo extraer del residuo líquido que se obtenía luego de calentar el aceite de ballena a presión. Este aceite de ballena lo utilizaban para producir el gas que iluminaba los distintos edificios en Londres. En 1834, Miss Sherlitt determinó en forma correcta la fórmula molecular del compuesto de Faraday y lo llamó bencina por la relación que tenía con el ácido benzoico. Los compuestos como el benceno contienen una relación de hidrógenos a carbonos muy pequeña, de 1 a 1. Y de este modo los distinguieron de los compuestos alifáticos que tienen mayores relaciones de hidrógeno a carbono. Este tipo de compuestos los vamos a encontrar en forma típica en los aceites que están producidos por árboles y otras plantas, y también lo podemos encontrar en animales y en el petróleo. Los primeros químicos que los aislaron los llamaron compuestos aromáticos porque presentaban fragancias muy agradables. Pero hay varios compuestos aromáticos que no presentan olor. Muchos de ellos y sus derivados sintéticos son medicamentos de gran aplicación. Por ejemplo, acá tenemos la aspirina o el ácido acetil salicílico, la benzocaína, ¿sí? Son todos compuestos aromáticos. También se los utilizan como solventes, como acá tenemos ejemplos del fenol o del tolueno. Y también están presentes, ¿sí? En los sistemas biológicos, en todo lo que son los seres vivos. Por ejemplo, en el triptófano tiene también compuesto aromático, la fenilalanina y la adenina, que esta es una base nitrogenada. La fórmula empírica para el benceno se conocía desde hacía bastante tiempo. Sin embargo, la estructura altamente insaturada que presente estaba todavía tratándose de determinar. En 1865, Kekulé fue la primera persona en plantear una estructura razonable para el benceno. Kekulé sugería que la estructura del benceno contiene un anillo, ¿sí? de átomos de carbono de 6 miembros con enlaces dobles y simples alternados. Basándonos en esta estructura de Kekulé, se esperaría que existan dos bencenos dibromados, ¿sí? 1 o 2 dibromados diferentes. Uno, por ejemplo, con los bromos entre un doble enlace y otro con los bromos entre un simple enlace. Pero en realidad, ¿sí? Experimentalmente, solo existe uno de estos derivados, 1,2-dibromobenceno. Kekulé sugería que había un equilibrio entre estos dos derivados y que la interconversión de estos equilibrios era muy rápida y por eso solamente se veía uno de ellos. Pero se sabe que actualmente este equilibrio no existe. Como ya vimos en las teorías anteriores, el benceno presenta enlaces carbono-carbono de una longitud de 1,4 Armstrong aproximadamente. Esta distancia de enlace entre cada carbono es el mismo tanto para dobles como para simples enlaces. Este valor es intermedio entre lo que es un enlace simple carbono-carbono sp2, que es de 1,48 Armstrong, y un enlace doble carbono-carbono sp2, que es de 1,34 Armstrong. Todos los ángulos de enlace para las estructuras del benceno es de 120 grados. El benceno se va a representar de esta manera mediante dos estructuras de resonancia. Estas estructuras de resonancia, tanto la 1 como la 2, van a tener igual contribución a la descripción de la estructura real del benceno.
Consideremos que el benceno es particularmente estable ya que tiene estas dos estructuras de resonancia totalmente equivalentes. Al tener estas dos estructuras de resonancia totalmente equivalentes, vamos a representar al benceno como un híbrido, en donde vamos a tener un círculo dentro del hexágono. Al igual que vimos analizando la estabilidad de alquenos, con el benceno también podemos analizar su estabilidad comparando los calores de hidrogenación experimentales, obviamente del benceno, y otros ciclohexenos, que al reducirse van a formar el mismo producto, que es el ciclohexano. Como vemos en la gráfica, el calor de hidrogenación del ciclohexeno, ¿sí?, es un ciclohexeno que contiene un doble enlace, es de menos 28,6 kilocalorías por mol. Y el calor de hidrogenación de un ciclohexadieno con dos dobles enlaces aislados es aproximadamente el doble, ¿sí? Ahora bien, si tenemos un ciclohexadieno pero con dobles enlaces conjugados, vemos que el calor de hidrogenación es un poquito menos, ¿sí?, que el esperado, que sería el mismo que para el ciclohexadieno con dobles enlaces localizados. Menor energía, ¿sí?, se le llama energía de resonancia. Es decir, que el ciclohexadieno que tiene dobles enlaces conjugados tiene una menor energía, es decir, es mucho más estable debido a esa deslocalización electrónica. Si analizamos y vemos los calores de hidrogenación del benceno, ¿sí?, o el ciclohexatrieno, ¿sí?, hipotéticamente el ciclohexatrieno, si tomáramos como todos los dobles enlaces localizados, tendría un calor de hidrogenación de menos 85,8 kilocalorías por mol. Pero en realidad, experimentalmente, el benceno tiene menos 49,8 kilocalorías por mol. Es decir, que hay una diferencia de 36 kilocalorías por mol. Es 36, digamos que el benceno es mucho más estable de lo que se esperaría. Y esta estabilización, esta diferencia, es lo que se llama energía de resonancia. La energía de resonancia del benceno y otros compuestos aromáticos es excepcionalmente grande, ¿sí? Es por eso que los compuestos aromáticos son muy estables. Recordemos también que los 6 átomos de carbono del benceno están hibridados sp2 y cada uno va a contener un orbital p con su correspondiente electrón. Los orbitales p se van a solapar para formar el orbital molecular pi deslocalizado con densidad electrónica por encima y por debajo del plano del anillo. En el benceno tenemos 6 orbitales atómicos p que se van a traslapar para formar el sistema pi del benceno. Y en consecuencia se van a formar 6 orbitales moleculares pi. El orbital molecular de menor energía es totalmente de enlace, con un traslape constructivo entre todos los pares de orbitales p adyacentes. No tenemos nodos verticales en este orbital molecular. La cantidad de nodos va a aumentar a medida que los orbitales moleculares aumentan en energía. El benceno tiene 3 orbitales de enlace, que son estos de aquí, ¿sí?, y 3 orbitales de antienlace. Los 6 electrones, ¿sí?, de pi del benceno van a ocupar los 3 orbitales moleculares enlazantes, dejando los orbitales de antienlace vacantes. Esta configuración, ¿sí?, donde todos los orbitales enlazantes, o sea, los 3 orbitales enlazantes están llenos, es energéticamente muy estable. La configuración electrónica o el diagrama de energía también se lo puede representar siguiendo la regla del polígono. Y este establece que los diagramas de energía de un orbital molecular para un sistema
regular cíclico y totalmente conjugado, tiene la misma forma poligonal de la molécula, con un vértice en la parte inferior que va a corresponder al orbital de menor energía. Para poder definir si un compuesto es aromático o no, vamos a tener que usar criterios de aromaticidad. Son dos los criterios principalmente que vamos a utilizar. El primero de ellos nos dice que un compuesto, para ser aromático, tiene que contener una nube cíclica ininterrumpida de electrones pi, por encima y por debajo del plano de la molécula. Para que esta nube pi sea cíclica, la molécula por ende va a tener que ser cíclica. Y para que la nube pi sea ininterrumpida, todo átomo del anillo tiene que contener un orbital p. Para que se forme la nube pi, cada orbital p va a tener que traslapar con los orbitales p laterales. Por lo tanto, la molécula va a tener que ser plana. El segundo criterio que deben cumplir es que esta nube pi tiene que tener una cantidad impar de pares de electrones pi, es decir, cumplir con la regla de Huckel. Esta regla indica que para un compuesto plano y cíclico, para que este compuesto sea aromático, su nube pi ininterrumpida debe tener 4, ¿sí?, n más 2 electrones pi, siendo n un número entero, que va del 1 al 2 al 3, etc. Entonces, por ejemplo acá, en esta tabla, tenemos que para n igual a 0, ¿sí?, esta regla sería 2 electrones. Para n igual a 1, ¿sí?, si hacemos 4 por 1, es 4 más 2, 6 electrones. Vean que este compuesto, por ejemplo, para n igual a 1, tiene 3 pares de electrones pi. Y así sucesivamente. Ahora bien, en función de si estos compuestos cumplen o no con alguno de estos criterios, vamos a poder clasificar a las moléculas como aromáticas, antiaromáticas o no aromáticas. Un compuesto va a ser aromático cuando cumple con todos los criterios, o sea, cuando podemos decir que es cíclico, planar, que contiene una nube de electrones pi ininterrumpida y además cumple con la regla de Haeckel, la regla que era de 4n más 2. Un compuesto es antiaromático cuando cumple con el primer criterio, es decir, es cíclico, planar, con una nube de electrones pi ininterrumpida, pero no cumple con la regla de Huckel, ¿sí? O sea, no tiene 4n más 2. Y finalmente un compuesto va a ser no aromático cuando no cumple con alguna de las condiciones del primer criterio. O sea, o no es cíclico, o no es planar, o no presenta una nube pi ininterrumpida. La aromaticidad se va a caracterizar por la estabilidad, mientras que la antiaromaticidad se caracteriza por una inestabilidad. Un compuesto aromático, por ejemplo, acá tenemos el benceno, ¿sí?, va a ser mucho más estable que su contraparte de cadena abierta. Por ejemplo, que tengamos el 1,3,5 hexatrieno. El compuesto aromático va a tener una mayor estabilidad. El compuesto antiaromático, ¿sí?, va a ser mucho menos estable que su contraparte de cadena abierta. Si tenemos por ejemplo, ciclobutadieno, es mucho más inestable que si tuviéramos el 1,3-butadieno de cadena abierta. Y el no aromático, las estabilidades del compuesto cíclico o su contraparte de cadena abierta son similares. Por ejemplo, este compuesto que es el 1,3 ciclohexadieno y el cis 2,4 hexadieno. Vamos a tratar de entender por qué utilizamos la regla 4n más 2. En un sistema cíclico conjugado, el orbital molecular de menor energía va a estar lleno con 2 electrones. Los niveles enlazantes superiores en energía van a tener
dos orbitales moleculares degenerados que van a tener la capacidad de albergar 4 electrones pi, o sea, 2 pares de electrones. Si una molécula tiene 4n más 2 electrones pi, va a tener ese nivel lleno y esto le va a otorgar una estabilidad muy grande y el compuesto va a ser por ende aromático. Pero en cambio, si tiene 4n electrones, va a tener 2 electrones desapareados, uno en cada orbital degenerado. Esto va a hacer que la molécula sea más inestable y el compuesto va a ser antiaromático. A los compuestos cíclicos que contienen dobles y simples enlaces alternados se les llama anulenos. Estos generalmente se nombran poniendo entre corchetes el número de átomos que forma parte del anillo. Un anuleno es aromático si contiene 4n más 2 electrones y su estructura es planar. Veamos los siguientes ejemplos, cómo se clasifican según su aromaticidad. El benceno, como ya vimos, es cíclico, planar, ¿sí? Y cumple con la regla de Huckel, debido a que tiene 4n más 2 es igual a 6, tiene 6 electrones, ¿sí? Pi, y el n entonces correspondería al número 1. Ahora bien, veamos el anuleno D4, que es el ciclobutadieno. El ciclobutadieno, ¿sí? Tiene 2 pares de electrones pi. Es decir, que no cumple con la regla de Huckel, ¿sí? Por ende, como es plano y tiene una nube pi cíclica ininterrumpida, pero no cumple con la regla de Huckel, es antiaromático. Este otro compuesto, que es el 1,3,5,7 ciclooctatetraeno, tiene un número par de electrones pi, ¿sí? Por lo que, o sea, tenemos acá 8 electrones pi, o 4 pares de electrones. Entonces no cumple con la regla de Huckel. Y tampoco es planar. Es por esto que es no aromático, porque no cumple con con el criterio que sea planar del primer criterio, que tiene que tener una nube pi ininterrumpida. El ciclopentadieno no es aromático, ya que el carbono sp3 va a interrumpir la nube pi. Este compuesto va a presentar una cierta acidez, tiene un pK de 16, debido a que al perder el protón se va a convertir en el anión ciclopentadienilo. Y este anión sí es aromático. ¿Por qué? Porque al perder un protón se va a convertir en un sistema deslocalizado cíclico planar y va a cumplir con la regla de Haeckel para n igual a 1. El ciclopentatrieno no es aromático, ya que en el ciclo hay un carbono hibridado sp3 con 2 hidrógenos y esto va a interrumpir la deslocalización cíclica continua. Este compuesto, al perder un hidruro, se va a convertir en un catión que va a ser aromático. Este catión se convierte en un catión aromático porque cumple con la regla de Huckel para n igual a 1. Hay otros compuestos que son aromáticos también, por ejemplo los compuestos policíclicos, bencenoides, que tienen dos o más bencenos fusionados. Por ejemplo, naftaleno, ¿sí? El antraceno y el fenantreno. Todos estos compuestos son planares y con nube pi ininterrumpida y que cumplen con la regla de Huckel, por lo que son aromáticos. También tenemos otros compuestos policíclicos que no son bencenoides porque tienen anillos diferentes al benceno. Por ejemplo, este de aquí, que es el azuleno, que también es planar, como se ve en esta representación, y cumple con la regla de Haeckel. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 pares de electrones pi. Los compuestos heterocíclicos van a presentar al menos un átomo distinto de carbono que está integrado al ciclo.
Algunos de estos compuestos heterocíclicos son aromáticos y aquí podemos ver algunos ejemplos en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos la piridina, el pirrol, el furano, etc. Este tipo de compuestos los vamos a estudiar con mucho más detalle en Química Orgánica 2. El benceno, a pesar de que tiene 3 dobles enlaces, no va a sufrir las reacciones típicas de los alquenos. Ya, digamos, no va a sufrir las reacciones de adición electrofílica típica que ya vimos a lo largo del cursado. Sí, el benceno va a sufrir un mecanismo particular y específico de sustitución electrofílica aromática o de sustitución nucleofílica aromática. En el caso de la sustitución electrofílica aromática, lo que va a ocurrir es que se va a sustituir un protón por un electrófilo. Esta reacción sucede en un mecanismo de 2 pasos. En el primer paso, un par de electrones pi del anillo aromático va a reaccionar con el electrófilo para poder formar un carbocatión intermediario, que lo vamos a conocer como catión arilo. También se lo puede conocer como complejo sigma y este complejo está estabilizado por resonancia. Este es el paso lento de la reacción, ya que es el punto en donde vamos a perder la aromaticidad. Esta aromaticidad se pierde porque este carbono pasa de una hibridación sp2 a una hibridación sp3. En el segundo paso, una base va a extraer el protón del catión intermediario del carbono sp3 donde fue que se adicionó el electrófilo. De esta manera se recupera la aromaticidad. Esta etapa es la etapa rápida de la reacción. En los mecanismos que vamos a ver a continuación, la etapa inicial del mecanismo es la generación del electrófilo. Y esto, debido a que el benceno es muy estable y muy poco reactivo, tenemos que tener un electrófilo fuerte para que se pueda producir la reacción. Analicemos ahora el diagrama de energía de esta reacción de sustitución electrofílica aromática. Vemos que el primer paso, ¿sí?, es endotérmico, ¿sí?, y es el paso que determina la velocidad de la reacción, porque tiene una energía de activación, el mayor punto, digamos, de energía. Es de este estado de transición en donde se pierde la aromaticidad y se genera el intermediario de la reacción, que es el complejo sigma. El segundo paso, este complejo sigma, ¿sí?, pierde el protón y se retoma la aromaticidad. Este paso, vean que es muy exotérmico y contiene una pequeña energía de activación. La reacción global, ¿sí?, si hacemos la diferencia entre la energía de los productos y los reactivos, se ve que es exotérmica, ya que los productos tienen una menor energía que los reactivos. Vamos a ver el primer ejemplo de sustitución electrofílica aromática, que es la halogenación del benceno. En este caso, tanto la cloración como la bromación del benceno va a requerir la presencia de un ácido de Lewis como catalizador. La fluoración ocurre tan rápido que es muy difícil detenerla en el producto monosustituido. El yodo es muy poco reactivo, por lo que tenemos que buscar un método alternativo para la iodación. Esto va a ocurrir, lo que se hace es se oxida el yodo con ácido nítrico y en este caso recién ahí se genera un electrófilo fuerte para poder iodar el benceno. Vamos a ver el mecanismo de la bromación del benceno. El paso inicial es la generación del electrófilo. Tenemos que la molécula de bromo es un electrófilo débil, pero que al reaccionar con un ácido de Lewis, como es el tribromuro de hierro, se va a formar un complejo generando un electrófilo fuerte. Acá un par de electrones no compartidos de un átomo de bromo va a atacar al hierro y forma este complejo, que es el electrófilo fuerte. En el primer paso de la sustitución electrofílica aromática,
un par de electrones pi del benceno ataca al átomo de bromo, de la molécula de bromo, y genera el complejo sigma. ¿Sí? Este complejo está estabilizado por resonancia. Luego, en un segundo paso, ¿sí? Esta molécula se desproporciona y genera bromuro y regenera el catalizador tribromuro de hierro. Este bromuro que se libera es el que actúa como base, ¿sí? En el segundo paso de la sustitución electrofílica, tomando el hidrógeno o el protón, ¿sí? Estos electrones vuelven a formar el doble enlace, restituyendo la aromaticidad. Y así se forma el bromobenceno, más bromuro de hidrógeno. La nitración del benceno se va a llevar a cabo con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrados llamada mezcla ácida. En este caso, el ácido sulfúrico va a protonar al ácido nítrico y luego se va a eliminar una molécula de agua para formar el catión nitronio, que es un electrófilo fuerte. En el primer paso, para la nitración del benceno, lo que va a ocurrir es que un par de electrones pi del anillo va a reaccionar con el ion nitronio, que es el electrófilo, para formar el complejo sigma. Este complejo sigma, como ya dijimos, se estabiliza por resonancia. En un segundo paso, el agua, que es la que se forma en la etapa de generación del electrófilo, va a actuar como base extrayendo el protón y de esta manera se va a formar el nitrobenceno recuperándose la aromaticidad. Para la sulfonación del benceno se utiliza como electrófilo el trióxido de azufre. Este se puede generar utilizando ácido sulfúrico concentrado, donde se produce este equilibrio de aquí y se genera el trióxido de azufre. Este trióxido de azufre tiene estructuras de resonancia en donde vemos que el azufre, en 3 de ellas, tiene una carga positiva. Esto indica que este azufre es muy electrofílico. En el primer paso de la sustitución electrofílica, un par de electrones pi, ¿sí? Va a atacar al electrófilo, o sea, al átomo de azufre, del trióxido de azufre, formándose, ¿sí? El complejo sigma, que está estabilizado por resonancia. Luego, en un segundo paso, el sulfato ácido, que se genera en este equilibrio de desproporción del ácido sulfúrico, va a tomar el protón, ¿sí? Regenerando, ¿sí? La aromaticidad y formando el anión benzensulfonato. Este anión benzensulfonato se convierte en el producto, ¿sí? del ácido benzensulfónico debido a que toma un protón del medio. Esta reacción, como vemos, ¿sí? es reversible y es la única sustitución electrofílica aromática que es reversible, debido a que este grupo benzensulfónico se puede eliminar fácilmente. Como ya comentó Vero, la sulfonación del benceno es reversible y esto lo vamos a poder obtener si calentamos energéticamente el ácido benzelsulfónico. Se va a liberar ácido sulfúrico, regenerando de esta manera el benceno. En general, la sulfonación va a estar favorecida en medio ácido fuerte y la desulfonación en ácidos diluidos y en caliente. El anillo aromático va a poder ser alquilado
empleando un halogenuro de alquilo en presencia de un ácido de Lewis como catalizador. El ácido de Lewis lo que hace es ayuda a generar un carbocatión que va a ser el electrófilo. En la generación del electrófilo se va a producir una reacción ácido-base de Lewis entre el halogenuro de alquilo y el tricloruro de aluminio, formándose así un complejo. Este complejo formado se va a disociar y va a formar un carbocatión que es el electrófilo. Cuando el halogenuro de alquilo es primario, el complejo no se va a disociar y va a tener suficiente densidad de carga positiva para actuar como un electrófilo. En el primer paso de la sustitución electrofílica aromática, un par de electrones pi del benceno ataca al carbocatión formado y se genera el complejo sigma estabilizado por resonancia. Luego, un cloro del tetracloruro de aluminio va a tomar el protón, regenerando, ¿sí?, la aromaticidad y liberando ácido clorhídrico más el tricloruro de aluminio, es decir, que se regenera el catalizador utilizado. Como el electrófilo que actúa en la alquilación es un carbocatión, cualquier compuesto que pueda formar un carbocatión lo vamos a poder emplear para alquilar el anillo aromático. Si partimos de un alcohol, tenemos que recordar que en medio ácido se va a protonar el OH y se va a eliminar como agua, formando así el carbocatión correspondiente. En cambio, si partimos de un alqueno, en medio ácido el doble enlace carbono-carbono va a tomar un protón y de esta manera se va a formar el carbocatión más estable. Como el electrófilo es un carbocatión, recuerden que este puede sufrir un rearreglo o reordenamiento, dependiendo de la estructura y de su estabilidad. Es por eso que si sufren rearreglo, podemos obtener una mezcla de productos cuando utilizamos este como electrófilo en una sustitución electrofílica aromática. Veamos ahora la acilación de Friedel-Crafts. Para formar el electrófilo vamos a emplear un cloruro de ácido o un anhídrido de ácido y además un ácido de Lewis como catalizador. Lo que aquí se produce es una reacción ácido-base de Lewis entre el cloruro de ácido y el tricloruro de aluminio, formándose un complejo. Nuevamente, este complejo formado se va a disociar y va a formar el catión acilo, que es el electrófilo. El primer paso de la sustitución electrofílica aromática en la acilación de Friedel-Crafts, un par de electrones pi del benceno va a atacar a este catión acilio para formar el complejo sigma estabilizado por resonancia. Luego, un átomo de cloro del tetracloruro de aluminio va a actuar como base tomando el protón, formando el ácido clorhídrico, y estos electrones van a pasar a formar el doble enlace. Así se restituye la aromaticidad y se forma, ¿sí?, el benceno acilado. Cuando el producto formado, ¿sí?, puede actuar como una base de Lewis porque tiene, ¿sí?, un oxígeno que tiene pares de electrones no compartidos. Es por esto que se forma un complejo, ¿sí?, con el tricloruro de aluminio que se regenera. Este complejo, ¿sí?, para romperlo debemos agregar agua una vez terminada la reacción. Al agregarle agua se rompe, generando, ¿sí?, así el producto que deseamos: hidróxido de aluminio y ácido clorhídrico. Las reacciones de Friedel-Crafts tienen una serie de limitaciones. En el caso de la alquilación de Friedel-Crafts, el electrófilo, el carbocatión alquilo intermediario se va a poder rearreglar a un catión mucho más estable, y esto nos va a dar una mezcla de productos.
Como por ejemplo lo que podemos observar en esta reacción. Tenemos un halogenuro lineal, un halogenuro alquilo lineal, que nos daría como principal un carbocatión primario que se va a poder rearreglar en un carbocatión secundario. Esto va a hacer que nos generen dos productos, en donde el producto mayoritario va a ser el que se genera a partir de este carbocatión secundario, que es un catión más estable. Otras limitaciones que tienen estas reacciones es que anillos que ya estén sustituidos con un grupo atraedor de electrones no van a ser reactivos hacia una alquilación o acilación de Fiedel-Crafts. Van a dar muy bajos rendimientos, y esto lo vamos a ver más adelante. También en una alquilación de Fiedel-Crafts no podemos usar haluros de arilo o vinilo, debido a que estos halogenuros no van a formar carbocationes y por ende no van a reaccionar. Otra limitación que vamos a encontrar es que en la alquilación de Fiedel-Crafts se van a producir frecuentemente polialquilaciones. Y esto se debe porque al incorporar un primer sustituyente alquilo se va a activar el anillo hacia una mayor sustitución. Por el contrario, las poliacilaciones no van a ocurrir porque el grupo acilo desactiva el anillo aromático para una nueva sustitución. Esto lo vamos a desarrollar más adelante en esta teoría. Como vimos, los halogenuros primarios dan productos de transposición, ¿sí? o reordenamiento de carbocationes en las alquilaciones de Fiedel-Crafts. Es por eso que podemos utilizar la acilación de Fiedel-Crafts para generar para alquilar, ¿sí? el benceno con cadenas largas. Para obtener este alquilbenceno, primero hacemos la reacción de acilación de Fiedel-Crafts. Por ejemplo, acá tenemos benceno más cloruro de propanoilo, ¿sí? Colocamos el catalizador, tricloruro de aluminio, y se va a acilar generando la etilfenilcetona, ¿sí? Entonces, para generar el propilbenceno, lo que tenemos que hacer es una reducción de este grupo carbonilo, ¿sí? a un CH2, ¿sí? a un metileno. Esto ya lo vimos en la teoría de cetonas y aldehídos, que podemos utilizar la reducción de Clemmensen, ¿sí? que utiliza zinc amalgamado, o sea, sin el mercurio, con un reflujo de ácido clorhídrico. Esto lo que hace es desoxigenar, o sea, reducir este grupo carbonilo a un grupo metileno. Y así obtenemos el propilbenceno en más de un 80% de rendimiento. Que si utilizamos la alquilación de Fiedel-Crafts nos daría una mezcla de productos. Cuando tenemos bencenos monosustituidos y queremos hacer una segunda sustitución sobre estos derivados, tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno es la reactividad y el otro es la orientación. Cuando hablamos de reactividad, ¿qué queremos decir? Queremos preguntarnos qué tan rápida es la reacción comparada con la reacción de sustitución del benceno. Entonces, aquí vamos a tener dos cuestiones. Si la sustitución es más rápida, o sea, ocurre más rápidamente que la reacción del benceno, vamos a decir que el grupo sustituyente del benceno es un grupo activador de la sustitución. En cambio, si esta velocidad es menor, o sea, ocurre más lento, vamos a decir que es un grupo desactivador. Cuando hablamos de orientación, en cambio, lo que nos estamos refiriendo es a en qué posición va a entrar este nuevo grupo sustituyente. Como se puede ver aquí en la diapositiva, pueden ser tres las posiciones en que puede entrar. Puede entrar en posición orto, en posición meta o en posición para. Tanto la reactividad como la orientación van a depender de la capacidad del grupo que ya está unido al benceno para estabilizar la carga positiva en el complejo sigma
que se genera en la segunda sustitución electrofílica. La estabilidad del complejo sigma, a su vez, va a depender del efecto inductivo y mesomérico o de resonancia que va a ejercer este grupo que ya está unido al benceno. Como ya dijimos, los activadores son aquellos grupos que van a aumentar la reactividad con respecto al benceno y van a dirigir la segunda sustitución en las posiciones orto y para. Estos grupos activadores son grupos dadores de electrones. Son grupos que van a estabilizar el estado de transición del primer paso de la sustitución electrofílica aromática, ya sea por efecto inductivo o por efecto de resonancia. Lo que hacen es generan una energía de activación menor y hacen que la reacción ocurra mucho más rápido. Como podemos ver aquí, como ejemplo, la nitración del tolueno es 25 veces más rápida que la del benceno y va a dar una mezcla de productos. Los mayores porcentajes se van a obtener para los isómeros orto y para. Entonces, de esta manera podemos decir que el grupo metilo del tolueno es activador y director orto-para. Por el contrario, los grupos activadores o desactivantes van a disminuir la reactividad con respecto al benceno y dirigen la segunda sustitución electrofílica a la posición meta. Estos son grupos atraedores de electrones que lo que hacen es desestabilizar el estado de transición, ya sea por efecto inductivo o por efecto de resonancia, y haciendo que la energía de activación de este estado de transición del primer paso de la sustitución electrofílica sea mayor, haciendo más lenta la reacción. Un ejemplo de ello es la nitración del nitrobenceno. Esta requiere una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrado, pero a su vez una temperatura de más de 100 grados centígrados y es 100.000 veces más lenta que la nitración del benceno. El producto mayoritario en este caso, en esta reacción, va a ser el isómero meta. De esta manera podemos decir que el grupo nitro es desactivador y director meta. Una excepción a esta regla son los halógenos. Los halógenos son desactivadores, pero van a dirigir la segunda sustitución a la posición orto y para. Acá podemos observar los diagramas de energía del primer paso de la sustitución electrofílica aromática del benceno, aquí en el medio, del benceno ya sustituido con un grupo desactivante y del benceno sustituido ya con un grupo activador. Vemos que para el benceno monosustituido con un grupo desactivante, la energía de activación es mucho mayor comparada con la del benceno, es decir que la reacción va a ser más lenta. Y a su vez también la estabilidad del complejo sigma. Es la energía del complejo sigma con un grupo desactivante es mucho mayor, es decir, es menos estable que la del benceno. Si comparamos ahora el diagrama de energía de un benceno monosustituido con un grupo activante o activador, vemos que la energía de activación o de la energía de activación para formar el estado de transición, ¿sí? Del primer paso es mucho menor que la del benceno. Y la energía del complejo sigma también es menor que la del benceno. Es decir, que el complejo sigma con un benceno monosustituido ya con un grupo activador es más estable. Aquí les dejamos una clasificación de los distintos sustituyentes en función de si son directores orto-para o directores meta. Veamos que en el caso de los directores orto-para, los activadores fuertes son aquellos que dan electrones por efecto de resonancia y los activadores débiles son aquellos radicales que dan efecto inductivo. A su vez tenemos, ¿sí?, los desactivadores débiles, que son los halógenos, que estos van también a dirigir
la sustitución, la segunda sustitución en la posición orto y para. Por otro lado, los directores meta son los desactivadores fuertes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por efecto inductivo o por efecto de resonancia, ¿sí? Pero tienen un átomo unido directamente al benceno con una densidad de carga positiva muy fuerte, o una carga formal, o muy electrofílicos. Y después tenemos también los desactivadores moderados. Vamos a ver los grupos dadores por efecto inductivo. El metilo y en general los grupos alquilos, o sea, cualquier grupo R, van a ser dadores de electrones por efecto inductivo, o sea, por efecto Massey. Estos grupos van a estabilizar el estado de transición que va a llevar a la formación del catión arilo. Estos grupos son directores ortopara. ¿Por qué? Porque el efecto inductivo que tienen va a estabilizar especialmente a una de las estructuras de resonancia. Esta estructura es la que se marca aquí, que es el catión intermediario cuando la sustitución se da solamente en orto y en para. Estas estructuras van a ser especialmente estables. ¿Por qué? Porque la carga positiva cae sobre el carbono en donde está unido el grupo que es dador de electrones. Este grupo va a donar densidad de carga negativa por efecto inductivo y va a estabilizar el complejo sigma. Ahora veamos la estabilidad del complejo sigma cuando el benceno está sustituido con grupos dadores de electrones por resonancia. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo metoxi. Los grupos que tienen pares de electrones no compartidos en el átomo que está unido directamente al anillo del benceno van a ejercer el efecto de resonancia dador, ¿sí? R más o más M. Entonces, como dijimos, este grupo va a activar al anillo, ¿sí? Por el efecto de resonancia. Y son directores, ¿sí? Orto, para. Esto es debido a que si analizamos las estructuras de resonancia del complejo sigma que se forman cuando ataca en posición orto y en posición para, con respecto al meta, vemos que hay una estructura de resonancia adicional. En posición orto y también en posición para vamos a tener, ¿sí? Una estructura adicional, ¿sí? De resonancia especialmente estable, que son estas en posición para y en posición orto, ¿sí? Que son especialmente estables porque la carga positiva, ¿sí? Cae directamente sobre el grupo dador de electrones por resonancia. Y así, al dar electrones por resonancia, se estabiliza. Además, también tenemos esta estructura aquí, ¿sí? Que es especialmente estable debido a que va a tener, todos los átomos van a tener el octeto completo. Si vemos en la posición meta, ¿sí? La carga positiva nunca cae sobre el carbono donde está unido el grupo dador de electrones por resonancia. Por ende, este grupo no va a poder ejercer el efecto estabilizador. Si comparamos los diagramas de energía del primer paso de la sustitución electrofílica aromática, vamos a poder ver que el tolueno está activado a la sustitución electrofílica aromática y es más reactivo que el benceno, ya que tiene una energía de activación menor y el complejo sigma formado es mucho más estable. Además, podemos ver que están favorecidas las posiciones orto y para con una menor energía de activación que la posición meta. Ahora veamos cómo se estabiliza el complejo sigma cuando reacciona a una segunda sustitución un benceno que ya está sustituido
pero en este caso con un grupo atraedor de electrones por efecto inductivo. Por ejemplo, tenemos al carbono unido a 3-fluor, va a hacer un efecto inductivo, atraedor de electrones, debido a que este carbono, ¿sí?, va a ser muy electrofílico. Como regla general podemos ver que los grupos atraedores de electrones van a tener una carga positiva parcial o total en el átomo que está unido directamente al anillo. En este caso, el carbono. Este carbono tiene una densidad de carga parcial positiva, debido a que le están quitando densidad electrónica los 3-fluor que tiene unidos. Este grupo, al ser atraedor de electrones por efecto inductivo, va a dirigir el ataque en la posición meta. Y esto es debido a que en la posición para y en la posición orto hay una estructura, ¿sí?, de resonancia que es especialmente inestable, que es esta de aquí en posición orto y esta de aquí en posición para. Vean que la carga positiva cae sobre el carbono, ¿sí?, que está donde está unido directamente el grupo atraedor de electrones. Entonces va a dejar una carga positiva con muy adyacente, digamos, a un carbono electrofílico, y esto desestabiliza mucho a este complejo sigma. En cambio, en posición meta, ¿sí?, la carga positiva nunca cae sobre el carbono que tiene unido al grupo atraedor de electrones, y es por eso que es un poco más estable que en las otras dos posiciones, y es por esto que la sustitución se dirige, ¿sí?, a la posición meta. Recuerden que estos grupos son desactivadores de la sustitución electrofílica aromática, es decir que van a reaccionar mucho más lento que el benceno. Ahora veamos qué ocurre con grupos desactivantes que son atraedores por resonancia. Los sustituyentes que son atraedores por efecto de resonancia van a ejercer un efecto "-R" o "-M". Esto va a ocurrir que cuando tenemos en las posiciones el ataque es en orto o en para, vamos a tener intermediarios que son menos estables que los que ocurren en meta. Y esto se debe a que tenemos particularmente una estructura en orto y una estructura en meta que contienen dos cargas positivas adyacentes. Estas estructuras son especialmente inestables porque al dejar las cargas positivas adyacentes van a desestabilizar el complejo sigma. En cambio, el intermediario sigma que resulta de la sustitución en meta no está tan desestabilizado como los otros dos, y la sustitución va a estar favorecida en esta posición. Si comparamos los diagramas de energía del primer paso de la sustitución electrofílica aromática, podemos ver que, por ejemplo, aquí en el caso del nitrobenceno, la energía de activación tanto en la posición orto como en meta van a ser mucho mayor que la del benceno. Esto es porque el anillo está desactivado a una segunda sustitución electrofílica. A su vez, si comparamos, ¿sí?, vamos a ver que la posición meta va a tener una menor energía de activación que el orto y la para, por todo lo que vimos anteriormente, que está más estabilizada el complejo sigma en la posición meta. Vean que también hay diferencias en la estabilidad del complejo sigma. La del benceno es mucho más estable y luego le sigue la posición meta, y son especialmente inestables el complejo que se forma en posición orto y para, y por esto en estas posiciones no está favorecida la sustitución. Ahora veamos el caso particular de los halógenos que explicó Vero anteriormente. Como ya sabemos, los halógenos, aunque son desactivadores, son directores orto y para. El efecto inductivo atraedor de electrones que tienen los halógenos es el principal factor que va a influir en la desactivación de los compuestos haloaromáticos cuando sufren una nueva sustitución electrofílica aromática.
El efecto dador por resonancia que va a involucrar el par de electrones que están no compartidos de los halógenos es el factor más importante que tienen estos compuestos para dirigir la orientación a orto y para. En el ataque orto y en el ataque para va a existir una estructura de resonancia adicional con respecto al ataque en meta que es especialmente estable. ¿Por qué? Porque tiene todos los octetos completos. Si comparamos los diagramas de energía del primer paso de la sustitución electrofílica para el benceno o para el clorobenceno, vemos que tanto en las posiciones meta como en orto y para, la energía de activación es mucho mayor que para la del benceno. Esto es porque el cloro es desactivante del anillo. El clorobenceno va a reaccionar mucho más lentamente que el benceno a esta segunda sustitución. Si vemos y analizamos las energías de activación para la posición orto y para con respecto de la meta, vemos que es mucho menor en esta posición, orto y para. Y esto es debido a lo que ya hablamos anteriormente, ¿sí? De que tenemos una estructura de resonancia especialmente estable con los octetos completos. Ahora si vemos la estabilidad del complejo sigma, ¿sí? Vemos que en el benceno es mucho más estable. Luego le sigue en posición orto y para y luego en la posición meta. Vamos a ver qué ocurre ahora con bencenos disustituidos cuando vamos a hacer una tercera sustitución electrofílica aromática. En el primer caso, cuando tenemos dos sustituyentes que son activadores, lo que va a ocurrir, como en el caso del ejemplo, es que si tomamos el activador como grupo metilo, la sustitución se va a dar en estas posiciones orto, porque la posición para está ocupada por el grupo OH. En cambio, si tomamos en cuenta que lo va a dirigir el grupo OH, la sustitución va a ocurrir en estas posiciones orto, porque la posición para está ocupada por el grupo metilo. Cuando tenemos estos dos sustituyentes que son activadores, la sustitución la va a dirigir siempre el activador más fuerte, en este caso el grupo OH. Por ende, el único producto que vamos a obtener es el que se muestra aquí en la diapositiva. Ahora bien, cuando tenemos dos sustituyentes, pero uno es activador y otro es desactivador, vamos a ver que el desactivador, ¿sí? En este caso el grupo carboxílico del ácido carboxílico, va a dirigir a la posición meta, ¿sí? La otra posición meta va a estar bloqueada porque ya tenemos el grupo metilo. Ahora bien, si vemos las posiciones que están favorecidas por el grupo activante, que es el metilo, tenemos esta posición orto, esta también orto y esta posición para. Siempre cuando tengamos un grupo activador y un grupo desactivador, el que va a dirigir la sustitución va a ser el grupo activador. Es por eso que se nos van a formar estos dos productos, ¿sí? Uno en posición, un producto con una tercera sustitución en posición orto respecto del activador y uno en posición para respecto del activador. Esta otra posición orto, ¿sí? Que es el producto que no escribimos, no va a reaccionar mucho debido a que ya tenemos dos grupos, ¿sí? Voluminosos, ¿sí? Adyacentes, y por ende va a haber un impedimento estérico, ¿sí? El otro grupo va a preferir, ¿sí? En este caso el grupo nitro va a preferir esta otra posición orto, ¿sí? La posición para, que están más con menos impedimento. Ahora bien, si tenemos un benceno que ya tiene dos grupos desactivantes, ¿sí? Estos grupos desactivantes dirigirían la sustitución, ¿sí? En las posiciones meta. Si tomamos en cuenta el grupo nitro, sería este de aquí, ¿sí? Esta otra son los dos grupos nitro, este grupo nitro, ¿sí? Estas serían en meta. Si tomamos en cuenta el grupo nitro, sería este de aquí, ¿sí? Esta otra son los dos grupos nitro, este grupo nitro, ¿sí? Estas serían en meta. Si tomamos en cuenta el grupo nitro, sería este de aquí, ¿sí? Esta otra son los dos grupos nitro, este grupo nitro, ¿sí?
la otra está bloqueada por este otro grupo nitro. Y si tomamos en cuenta este otro, la posición meta también sería esta de aquí, esta de aquí. ¿Sí? Y el otro grupo, la otra posición meta estaría bloqueada. Por ende, solamente tendríamos un solo producto, pero como la sustitución, como estos grupos son los dos desactivantes muy fuertes, la reacción no se da, porque la energía de activación es muy elevada y es muy lenta la reacción, sería muy lenta. Otros mecanismos en los que están involucrados el benceno y los compuestos aromáticos es la sustitución nucleofílica aromática. Esta sustitución va a ocurrir en anillos aromáticos disustituidos con un grupo saliente, que en general es un ion haluro, y un grupo atraedor de electrones, denominado aquí en la diapositiva como A, que va a estar en posición orto o para respecto al grupo saliente. Estos grupos van a activar al anillo a la sustitución nucleofílica, debido a que estabilizan el ion intermediario que se forma. En este caso, a diferencia de la sustitución electrofílica aromática, los grupos atraedores de electrones son los que lo van a estabilizar debido a que el intermediario que se forma está cargado negativamente. La sustitución nucleofílica aromática se puede dar por dos mecanismos. Vamos a ver el primero de ellos, que es el mecanismo de adición-eliminación. Este mecanismo consta de dos pasos, en donde en el primer paso el nucleófilo va a atacar al anillo aromático deficiente en electrones y va a generar un carbanión intermediario que va a estar estabilizado por resonancia. Este carbanión se llama complejo de Meitzenheimer y tiene la característica de que hay una pérdida en la aromaticidad. El segundo paso, ¿sí? Acá se elimina el grupo saliente, retomando la aromaticidad. Esta carga negativa vuelve a formar el doble enlace. Y así se elimina una base débil como el cloruro. Vamos a estudiar cómo se estabiliza este complejo de Meitzenheimer según la posición que tenga el grupo atraedor de electrones. Acá vamos a tener un ejemplo de sustitución nucleofílica de los tres isómeros del cloro-nitrobenceno. Aquí en este caso, ¿sí? El nitro, que es el grupo atraedor de electrones, está en posición orto. En este caso vamos a tenerlo en posición meta. Y en este otro molécula está en posición para. Entonces, si hacemos el ataque, ¿sí? Vemos que en posición tanto orto como en meta tenemos una estructura, en para y en orto tenemos una estructura de resonancia adicional. Y es debido a que la carga negativa del complejo cae sobre el carbono donde está unido el grupo atraedor de electrones. Por esto, esta par de electrones se va a deslocalizar por este grupo, ¿sí? Y vamos a tener esta estructura de resonancia en donde el grupo atraedor toma los electrones y los dispersa. Esta estructura es especialmente estable es la estructura que está adicional y que en posición meta no los tiene, porque el grupo, los electrones, la carga negativa nunca cae sobre el carbono donde está este grupo, y es por eso que está menos estabilizada. Vamos a ver el otro mecanismo por el que ocurren las sustituciones nucleofílicas aromáticas, que es el mecanismo de eliminación-adición conocido como bencino. En este caso partimos de halobencenos, ¿sí? Por ejemplo el clorobenceno o el bromobenceno sin grupo atraedores de electrones, y van a reaccionar con nucleófilos
o bases muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, con amiduro o con iones hidróxido, pero en condiciones también bastante extremas de temperatura y alta presión. Ahora veamos el mecanismo de reacción. En primer lugar, ¿sí? El primer paso, la base va a tomar un protón del anillo aromático, dejando una carga negativa sobre el mismo. Esta carga negativa está en un orbital sp2. Luego, esta carga negativa pasa a formar un triple enlace eliminando al bromuro. Este triple enlace, este intermediario en esta reacción, se denomina bencino y es un benceno que tiene un triple enlace. Este triple enlace es de característica especial, no es los mismos triples enlaces que ya estudiamos con anterioridad. Los carbonos, ¿sí? Aquí continúan estando hibridados sp2 y uno de los enlaces pi del triple enlace se va a formar por el traslape lateral de los orbitales sp2 que están en el mismo plano del anillo. Esto hace que este enlace sea muy débil y muy reactivo. Entonces, en un segundo paso, la base, ¿sí? Otra molécula de base, que en este caso ahora actúa como nucleófilo, va a reaccionar, ¿sí? Sobre uno de estos carbonos del triple enlace. Y esta carga estos electrones van a ir sobre el otro carbono como una carga negativa. Como estos carbonos son equivalentes, es decir, el nucleófilo puede atacar a uno o a otro, ¿sí? Vamos a tener dos productos. En este caso, como no hay ningún sustituyente en el anillo, se forma el mismo compuesto. Pero si lo hubiera, serían dos compuestos distintos que se pueden formar. Entonces, luego, este intermediario cargado negativamente va a tomar un protón y se va a restituir la aromaticidad, dando los productos.